A simple vista, el sistema legal de la Unión Europea puede parecer un conjunto de reglas muy complejas, un poco lejanas, ¿verdad? Pero en realidad esconde la historia de una búsqueda apasionante, la de conseguir la paz a partir de las ruinas de una guerra. No es solo un documento, es, por así decirlo, el guión de un proyecto que ha cambiado por completo un continente. Para entenderlo bien, vamos a hacer un recorrido. Empezaremos con ese sueño que lo arrancó todo después de la guerra. Luego veremos cómo nacieron las primeras comunidades, cómo se enfrentaron a sus primeras crisis y cómo fueron evolucionando. Y a partir de ahí entenderemos cómo todo esto dio forma a un ordenamiento jurídico único, con una especie de constitución y unas leyes con un poder que nos llega directamente a la ciudadanía. Muy bien, pues vamos al lío. Tenemos que situarnos en el punto de partida. Una Europa completamente devastada por la Segunda Guerra Mundial. La motivación principal, la idea que lo movió todo, era simple en su formulación, pero increíblemente ambiciosa. Había que hacer lo que fuera para que un conflicto así no volviera a ocurrir nunca más. Y ojo, que aquí está la clave de todo. No se trataba solo de economía ni de comercio. La Declaración Schuman, que fue el pistoletazo de salida, hablaba claro y tendido de una federación europea. El objetivo final era profundamente político, casi filosófico, construir una paz que de verdad fuera para siempre. Y esta idea se puso en marcha a una velocidad de vértigo, ¿eh? En 1948 se lanza la idea, en 1950 se presenta el plan concreto y solo un año después, en el 51, se firma el Tratado de París. Con él nace la CECA, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. El gesto era potentísimo, tanto simbólica como prácticamente. Al poner en común los recursos necesarios para fabricar tanques y armas, una guerra entre los países miembros se volvía de repente no solo impensable, sino materialmente mucho más difícil. Fue un primer paso, sí, pero qué paso de gigante. Claro, el éxito de la CECA fue la prueba de que la cooperación funcionaba, y eso generó la confianza que hacía falta para llevar el proyecto a un nivel muchísimo más ambicioso. El momento clave para ese salto fue la Conferencia de Messina en 1955. Aquí es donde se decide ir a por todas. La propuesta era crear un mercado común, es decir, tirar abajo las barreras para que no solo se movieran libremente las mercancías, sino también los servicios, el dinero y, por supuesto, las personas. Y esto nos lleva directamente a los famosos Tratados de Roma de 1957. Esto ya no era solo carbón y acero. Se crea la Comunidad Económica Europea, que es el germen de la Unión que conocemos hoy, y también la Euratom, para gestionar la energía atómica de forma conjunta y, sobre todo, pacífica. La integración se expandía a toda la economía. Pero como se pueden imaginar, el camino no fue un paseo. No tardó en llegar el primer gran obstáculo. Una crisis que puso a prueba la supervivencia del proyecto y que demostró que había resistencias políticas muy fuertes. Es que fue un choque de trenes, literalmente. Por un lado estaba la visión supranacional, unas instituciones europeas con poder propio por encima de los estados, y por otro la visión del presidente francés de Gaulle, una Europa de los estados donde los gobiernos nacionales siempre tenían la última palabra y el derecho de veto. Este encontronazo provocó la famosa crisis de la silla vacía, en la que Francia básicamente dejó de ir a las reuniones. ¿Y cómo se salió de ese atolladero? Pues con el llamado Compromiso de Luxemburgo. En la práctica esto era una especie de botón del pánico. Cualquier país podía frenar en seco una decisión si consideraba que afectaba a sus intereses nacionales vitales. ¿Se consiguió salvar el proyecto? Sí, pero a costa de que la toma de decisiones fuera muchísimo más lenta durante años. Tuvieron que pasar unos cuantos años hasta 1986, un año que lo cambió todo. Con el Acta Única Europea se recuperó el voto por mayoría para muchas cosas, y eso agilizó muchísimo el proceso. Y además ese mismo año se unieron España y Portugal, lo que no solo dio un nuevo impulso al proyecto, sino que sobre todo sirvió para consolidar la democracia en el sur del continente. Fue un momento clave, sin duda. Bueno, y ahora damos un salto. Dejamos un poco la historia política para meternos de lleno en lo legal. Porque todo este proceso que hemos visto dio lugar a algo único en el mundo, un sistema de leyes completamente nuevo, con sus propias reglas y su propia lógica. El concepto fundamental es este. El derecho de la Unión Europea es un ordenamiento jurídico autónomo. A ver, ¿qué quiere decir esto? Pues que no es un simple conjunto de tratados internacionales y tampoco forma parte de las leyes de España o de Alemania. Es otra cosa. Es un sistema propio que nace porque los Estados miembros le han cedido una parte de sus competencias. Para hacernos una idea de cómo se organiza, esta estructura es muy clara. En la cima de la pirámide, la base de todo, está el derecho originario. Esos son los tratados fundacionales, el ADN del proyecto. De ahí cuelga el derecho derivado, que son las leyes del día a día, los reglamentos, las directivas, y luego hay otras fuentes.
Pero la clave es que todo se apoya en los tratados. Con el tiempo, y con tantos tratados acumulados, surge una idea que parecía lógica. ¿Y si simplificamos todo esto en un único documento? Una especie de constitución para Europa. Pero, como vamos a ver, el intento se topó con un muro. En 2004 se redactó un tratado por el que se establece una constitución para Europa. Parecía el siguiente gran paso. Pero cuando se sometió a referéndum en 2005, los ciudadanos de Francia y de los Países Bajos votaron que no. El proyecto constitucional se quedó ahí, paralizado, y dejó en evidencia que había una brecha importante entre las instituciones y una parte de la ciudadanía. ¿Y entonces qué pasó? Pues que se guardó la palabra constitución en un cajón y se volvió al método tradicional de reformar los tratados que ya existían. El resultado fue el Tratado de Lisboa. Y aquí las fuentes señalan que se redactó de forma deliberada, con un lenguaje muy complejo, a puerta cerrada, para evitar nuevos referéndums, aunque la realidad es que incorporó casi el 90% de lo que decía la Constitución falida. Entonces, ¿cuál es el poder real de estos tratados? Pues esta tabla lo deja clarísimo. Primero, el ámbito material. Se rige por el principio de atribución. Es decir, la Unión Europea solo puede actuar en las áreas en las que los países le han cedido poder, ni más ni menos. Segundo, el ámbito temporal. Su duración es ilimitada, no tienen fecha de caducidad. Y tercero, el territorial. Se aplican en todos los Estados miembros, aunque hay algunas reglas especiales para ciertos territorios, como las Islas Canarias. Claro, cambiar estas reglas del juego es un proceso deliberadamente difícil. No es llegar y cambiar una coma. Primero, alguien tiene que proponerlo. Luego se monta una convención para debatir, después una conferencia de gobiernos para pactar el texto final y lo más importante de todo, es necesaria la ratificación de todos y cada uno de los Estados miembros. La unanimidad es la clave. Si uno solo dice que no, no hay cambio. Y con esto llegamos al último concepto, que es quizá el más revolucionario de todos y el que más nos afecta en nuestro día a día. Vamos a ver cómo estas leyes europeas impactan directamente en la vida de las personas y de las empresas de cada país. El concepto clave se llama efecto directo. Suena un poco técnico, pues es una de las ideas más potentes de todo este sistema. Fue algo que estableció el Tribunal de Justicia de la UE y, en resumen, significa que una norma europea puede ser invocada por cualquier persona ante un tribunal de su propio país. Esto nos da una herramienta legal muy potente. Y esto es lo que de verdad lo cambia todo. Nos convierte a la gente de a pie y a las empresas en sujetos de derecho europeo. Nos da derechos que podemos defender en un juzgado, incluso frente a nuestro propio Estado. Pensemos, por ejemplo, en los derechos que tenemos como pasajeros cuando nos cancelan un vuelo, o en las garantías de los productos que compramos. Esos derechos vienen de normas europeas y podemos exigirlos directamente gracias a este principio. Funciona como un escudo legal para la ciudadanía. Para redondearlo todo, esta analogía es perfecta. El derecho originario, los tratados, funcionan como el acta fundacional de una federación. Ahí se establecen las reglas del juego, los límites del poder y, lo más importante, esas reglas se aplican directamente a todo el mundo que está dentro de esa federación, sin necesidad de intermediarios. Así que, en resumen, hemos visto cómo un sueño de paz se acabó convirtiendo en una estructura legal complejísima, pero también increíblemente poderosa. Unas reglas de juego que han ido evolucionando a base de crisis y de acuerdos, y que hoy tienen un impacto directo en la vida de millones de personas. La pregunta que queda en el aire es, en un mundo que no para de cambiar, ¿cuál será el próximo capítulo de este manual de convivencia?